Vamos a leer la hoja, el primer capítulo de este libro por Schaeffer. Y voy a leerlo y a la verdad lo que quiero hacer es parar en algunos puntos que ya que él hace muy bien y resaltar estos puntos. Entonces, esto es lo que es muy importante para nuestro entendimiento de todo eso. Empezamos con capítulo 1, 3 clases de hombres. Pablo hace observación de las clases de personas. Y aquí dice, el apóstol Pablo, por el Espíritu, ha dividido a toda la familia humana en 3 grupos. El hombre natural, este hombre natural es actualmente los que son sin salvación. El segundo, el hombre carnal. Este es un cristiano, pero es un bebé en Cristo. Y anda como un hombre, o sea, que como un hombre carnal. Y luego el tercer grupo, el hombre espiritual. Estos son calificados y con un filtro. El filtro que se trata Pablo, y vamos a leer esos pasajes aquí abajo. El filtro que usa Pablo simplemente es en relación de comprender y recibir el cuerpo de la verdad, o sea, la Biblia, las cosas reveladas por el Espíritu Santo. No puede. Y entonces esto es lo que ya que Pablo está poniendo los diferentes personas, así calificándoles. Es en relación a lo que ya que puede entender de las cosas de Dios. Aquí el primer grupo pasaje es 1 de Corintios 2, 9 a 16. Entonces, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón. Ay, espérame un momento. Ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros hacemos la observación, primero, es sinónimo de ser salvo y amar a Dios. No puedes ser salvo sin amar a Dios. Si realmente amas a Dios, entonces eres salvo. Esto ya que vamos a aclarar un poco más adelante, pero ya no hay entendimiento espiritual de las cosas profundas de Dios, y esto es clave aquí en ese estudio. No hay entendimiento de las cosas profundas de Dios, si no recibes a Jesucristo. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hay una necesidad para que entendemos las cosas profundas de Dios, las cosas que son de mucho valor, muy esencial para ser cristiano y agradar a Dios. Esto viene no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, es Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Okay. Aquí se edifica uno sobre el otro, es como un pirámide, se edifica. Se ponen así tapiques abajo y haces una fundación. La siguiente nivel se depende sobre que tú has agarrado los de antes, o sea, la fundación. Entonces se va edificando. Pero todo esto es imposible con
lo que tiene el hombre humano. Solamente por el Espíritu Santo se puede entenderlo. Okay, eso es clave, porque luego dice Pablo que si no tienen el Espíritu Santo, no tienen nada de Cristo, no eres salvo. Dice lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una necesidad, y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Hay una necesidad. Esta necesidad simplemente es la salvación. En la salvación, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Cuando tú crees, recibes el Espíritu Santo. Mucha gente habla mucho sobre el Espíritu Santo y hay libros, miles y miles y miles de libros que han escrito diferente gente de diferentes puntos de vista, pero la mayor parte de ellos no son correctos. Buscan una evidencia, manifestación external para el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el propósito de Dios, primero sobre todo, es para enseñarnos, para que entendemos las cosas profundas de Dios. El hombre natural, que el hombre natural es un inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay algo adentro de la persona misma que ya que recibe estas cosas profundas y que por el Espíritu Santo se puede entenderlo para sacar provecho. Pero todo esto se gira alrededor de un punto. Es que ya que tiene que ser salvo. Si uno no es salvo, no va a hacer nada de claro la Biblia. Si uno es salvo, vamos a ponerlo al otro. Si uno es salvo, el Espíritu Santo va a usar las palabras de Dios para hacerte entender las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por qué Dios nos da el Espíritu Santo. No para milagros y sanidades y muchas otras cosas que las iglesias quieren echarlo al Espíritu Santo. La cosa principal es enseñarnos la salvación que tenemos, que es. En cambio, el espiritual, y si se ve el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, como dice ahí en esto de Schaeffer, entonces dice que de estas cosas, ¿no? Habla de los tres tipos de hombres. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí lo vemos en este pasaje, lo que dice Schaeffer está bien, está hablando de tres diferentes tipos de personas. Uno inconverso, uno que es hombre salvo pero carnal y otro que es espiritual. Así está hablando en ese pasaje. Vamos a leer el otro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto es Pablo elaborando el concepto del hombre carnal. Son como niños, son inestables, son gente que realmente no entienden y que necesitan así ayuda de otros que sí son maduros. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ¿sí? De ahí lo vemos que
está consistente, así Pablo en un pasaje en el capítulo 2 y luego en 3, está hablando así de gente carnales. No sois carnales y andáis como hombres naturales, como inconversos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos y no sois carnales. Entonces estas personas hicieron puntos de argumentos y de contención entre ellos cuando no era necesario. Y Pablo identifica eso como gente no espiritual. No habla de ninguna revelación. O sea, unas iglesias han propuesto que ya que ellos son más espirituales y ellos reciben más revelación después de la Biblia. Eso no habla nada de revelación. Entonces, Pablo no habla de eso en ese discurso. No que sea la que ya está contenida en las escrituras de la verdad. O sea, de entenderlo, Dios nos da el Espíritu Santo y no hay límite en lo que puedes entender. Pero sin el Espíritu Santo, sin las escrituras, no puedes entender nada. Si no tienes Cristo, no tienes Espíritu Santo, entonces no puedes entender nada. Dice, porque el Espíritu todo escudriña si las cosas profundas de Dios. Ok, las cosas profundas de Dios son los podamos decir, misterios en la Biblia que no es tan obvio, es un rompecabezas realmente para las personas que no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Pero el espíritu de una persona salva obra con el Espíritu Santo para conocer las cosas de Dios, el Espíritu de Dios. Dice más abajo en 1 Corintios 2:12. Dice, ahora hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas, o sea, esas cosas profundas de que Pablo habla, que ojo no ha visto, etcétera, que no son dados gratuitamente por Dios. Okay. Un momento lo vamos a regresar al estudio, pero quiero nada más aclarar algo, que ya que por el tiempo de Pablo hubo unas religiones que se llaman las religiones de misterio. Fueron, vamos a decir, mal visto por el gobierno romano y lo mandaron así, Roma mandó a destruirlos antes del tiempo del Nuevo Testamento. Ellos, cuando ellos estaban, estaban destruidos y separados, mandados a extremos del Imperio Romano, regresaron a Corintios, esas religiones de misterio, estaban ahí en Corintios y hay un panteón, algo así, un edificio para ellos, pero regresaron y se consolidaron. Uno de estos hablan de experiencias con Dios y en esas experiencias con Dios uno tiene un encuentro con Dios y esto se marca por hablar en lenguas, caerse, revocarse en el suelo y todo eso, lo que es hoy en día lo mismo. Y dice que ya que estas personas tienen Dios en ellos. Entonces, si no has tenido la experiencia de caerse en el suelo y hablar en lenguas, no tienes Dios. ¿Ok? Pablo está dirigiendo parte de ese epístolas a los Corintios y que él dice en 1 Corintios 2:12, nosotros, o sea, todos los salvos, sin excluir cualquier salvo, todos nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios, Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, sí, Dios en mi cuerpo. Eso es lo que ellos dijeron.
Pero ellos dicen, se marca esta experiencia con Dios, ese trato con Dios, este encuentro con Dios, por medio de lenguas y otras cosas. Ellos dijeron, si tomas mucho vino, vas a tener un encuentro con Dios. Si tienes así música, así era música de un estilo específico, pero provoca así emociones físicas, tienes una experiencia con Dios. Dice que si tienes sexo en extremo, ¿sí? Entonces tienes una experiencia con Dios. Si tienes así un uso de drogas, entonces puedes tener un encuentro con Dios. Y esto dice, pues, ese encuentro con Dios ya no, ya lo tuviste. Por nada más tener fe en Jesucristo, has recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar adentro de nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Primero en el Antiguo Testamento, que tuvimos la promesa del Mesías. Y esta promesa, Jesús nació, y su nombre, que fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es otro, es un eco, es lo mismo que Espíritu Santo con nosotros. Ok, Dios nos ha dado a conocer las cosas profundas de Dios gratuitamente. Las religiones de misterio pusieron precio. Tú tienes que entrar, es como los masones. Entonces, entras abajo, tienes que seguir nuestros mandamientos, tienes que pagar, tienes que hacer esos pasos y todo, y puedes ir un nivel para arriba. Y hay 7 o 17 o muchos niveles. Pero ellos enseñaron que fue por cosas que ellos hicieron y pues sin duda control y sin duda dinero. Dice, pero las cosas profundas de Dios no se pueden conocer nosotros por nosotros mismos. El Espíritu conoce, habita y revela. Esa revelación divina se nos transmite en palabras que el Espíritu Santo enseña. Dice, lo cual también hablamos nosotros, no con las palabras de que enseña sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando cosas espirituales. O sea, el libro de la Biblia, o sea, las escrituras, estas mismas palabras transmiten sabiduría humana y se utilizan esas palabras de la Biblia para transmitir cosas que ojo no vio y ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Estas son cosas de Dios que el hombre no puede imaginarlo, no puede experimentarlo, no puede entenderlo. Todo eso es enseñado solamente por el Espíritu Santo, ¿ok? Y enseña al espíritu del hombre. Entonces, aquí el entendimiento, no puedes gozar de esas cosas profundas de Dios si no lo entiendes, si no lo sabes. Y ese es saber, ese entender, este captar esas cosas, sale así de algo espiritual en ti y el Espíritu Santo. Este no es un hecho de, de hechos, de detalles, de información, de data. No, no lo es. Esta cosa es, actualmente, esta cosa de que estamos hablando es de el espíritu del hombre responde a lo que el Espíritu Santo enseña. Y este es por medio de las palabras de la Biblia. Y este es como pasa. Mucha gente se siente en un sermón, capta palabras que hablan de esta cosa, menciona al Espíritu Santo mucho, entonces el trato es del Espíritu Santo, pero no entiende nada. Y esto es el asunto, que ya que para ser revelada realmente, para que la persona capta y entiende y saca provecho para él mismo, tiene que ser reveladas por el Espíritu Santo, haciendo 1 más 1 en su espíritu.
esto ya que va a ser cómo nosotros podamos conocer las cosas reveladas. Es solo cuando se compara una cosa espiritual con otra cosa espiritual. Hablamos de hombre natural. Ese es un cristiano que ya que, pues, un hombre natural no es un cristiano. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas, o sea, profundas, reveladas, del Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En ese pasaje no se culpa al hombre natural por su incapacidad. Es simplemente una declaración precisa del hecho de sus limitaciones. El pasaje también pasa a asignar la causa exacta de esas limitaciones. O sea, no tiene Dios el Espíritu morando adentro de él y por todo se hace locura. ¿Sí? Los hombres carnales, los hombres, vamos a decir, naturales, los hombres naturales que no son salvos, escriben libros de la Biblia y hay muchos en religiones que no son salvos. La Iglesia Católica, pues el Papa no es salvo. O sea, mucho de los sacerdotes no son salvos. Yo creo que todos. Pero el asunto es, son expertos de las cosas de Dios y de todo, y hablando puro de su ignorancia. Dice, porque la predicación de la cruz es para ellos que parece locura, pero para nosotros los que se salvan es el poder de Dios. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los griegos, los gentiles, locura. Aquí se quiere decir mucho más que el mero hecho histórico de la muerte de Cristo. Es el despliegue divino de la redención por la gracia e incluye todas las relaciones eternas que se hacen posibles por ello. Por un momento, otra vez, vamos a dejar el estudio y nada más pensar. Cada Semana Santa, cada año, los católicos hacen mucho de los detalles del martirio de Jesucristo. Pero ellos, por no ser salvos, no pueden entender esas cosas, son más allá de ellos. Se van haciendo así shows donde gente disfraza como Cristo y como los soldados y los judíos y todo, y se va imitando, pero luego, ¿dónde está Jesucristo te salvó y por fe serás salvo y no por obras? O sea, no están en ninguna presentación de los católicos. Entonces, ellos están haciendo cosas que son locuras. No tiene el verdadero mensaje del evangelio, que Jesús murió por ti y si tú crees en él, serás salvo. Entonces, esto es algo que se fija qué tanto que ya que el hombre no salvo no entiende esas cosas. Ellos quieren control, quieren dinero, quieren fama, quieren hacerse una religión verdadera cuando no lo son. Y esto es el problema. Luego, se dice que Satanás en sus falsos estimas de verdad tiene cosas profundas que revelar en Apocalipsis 2:24. Vamos a leerlo. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Si Satanás tiene sus profundidades, pero a fin de cuentas no es lo que es de Dios. Es así su copia. Pero el Espíritu, en 1 Timoteo 4:1-2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia. O sea, doctrinas de demonios. Satanás tiene sus copias
y que dice que son muy profundos, pero luego no entiende nada. Dice aquí en Schaeffer, cita así en Juan 10:5, dice, al extranjero, que no es el pastor verdadero, al extranjero no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen las ovejas del rebaño, la voz de los extranjeros, extraños. Él es extraño, no extranjero. Pero en Juan 10:5 dice esto, las cosas profundas de Satanás se adaptan extrañamente al hombre natural ciego, o sea, son recibidas por él. Todo culto moderno es evidencia que establece la veracidad de esta afirmación. El hombre incrédulo, aunque educado con toda sabiduría humana, aunque es religioso y atento, está ciego al evangelio. Y esto es algo que Pablo lo dice muy claramente. A ver, vamos a abrir esto. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verdadero evangelio es totalmente afuera de onda para estas personas no salvas. Si es llamado a formular una declaración doctrinal, naturalmente formulará una nueva teología. O sea, dice en estudio de la Biblia, no hay nada nuevo. Si es nuevo, es de Satanás. Tenemos que enfocar qué cosa es locura. La cruz como un sacrificio sustitutorio por el pecado. O sea, en lugar de sufrir nuestros pecados, Jesús sufrió por nosotros. Dice, por otro lado, las cosas profundas de Dios sin límites deben ser dadas al que ha recibido el Espíritu que es de Dios. O sea, Dios no es tacaño, codicioso, que no quiere que nosotros entendamos las cosas de Dios. Dios los da así el Espíritu para que sabemos todas las cosas profundas de Dios. Lo que va a decirlo por medio de la Biblia y que va a darnos a nosotros entendimiento sin límites. Y esto ya tenemos que decir que una persona que es espiritual reconoce estas cosas de Dios. Primero, sobre todo, una persona no es espiritual y lo dudo que es salvo si no reconoce la necesidad y la importancia de nacer de nuevo. Si no, entonces no es salvo. Pero empezamos a ver que hay unas cosas que todos los cristianos, primero, y especialmente los que tienen discernimiento, los que tienen entendimiento por medio del Espíritu Santo, van a reconocer. Y el primero, sobre todo, siempre tiene que ser un nacimiento nuevo. Quiere decir, incluye un cambio, es una conversión de nosotros. Y entonces somos diferentes después. El conocimiento de la ciencia no puede ser sustituido por la morada y la correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. Otra vez vamos a salir del estudio. Hermanos, no es tanto lo que sabes. Si puedes saber todas las cosas en la Biblia, no te serviría nada si no lo practicas, si no eres salvo. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de que nosotros somos salvos y que tenemos Dios en nosotros, Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esto es por una relación que tienes con Jesús. Ninguna otra cosa va a darte eso. Solamente por una relación con Jesús. Dice, cuando un maestro no regenerado
rechaza abiertamente las verdades salvadoras vitales de la palabra de Dios, estas verdades generalmente serán desacreditadas por ese inconverso y descartados también por el alumno. Este es el error colosal de muchos estudiantes en las universidades y colegios de hoy. O sea, sabiendo todo y siendo tan eruditos estudiantes de la Biblia y todo, pues ni son salvos y se jactan de sus conocimientos. No sirve. Dios preferiría que ya que hay una persona con pocos conocimientos, pero que obedece lo que sabe. Esto es el chiste. Una persona no regenerada, ¿quién es más seguramente no regenerada que el que niega el fundamento de realidad que el nuevo nacimiento? Pues esto es un tonto. Pero una persona no regenerada siempre será incapaz de recibir y conocer las verdades más simples de la revelación. Dios no es una realidad para el hombre natural. Dios no está en todos sus pensamientos, y hablamos en el sermón de la mañana. Cuando uno no obra siempre pensando qué va a pensar Dios de mí, de esta acción. Para el hombre regenerado, Dios es real y hay satisfacción y descanso en la confianza de que Dios es creador y Señor de todo. La capacidad de recibir y conocer las cosas de Dios no se logran a través de las escuelas. Es una habilidad que nace el Espíritu que mora en nosotros. Por eso, a los que se salvan, se les da el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí escuchó lo que dijo? De necesidad, de punto de vista de Dios. Es absolutamente esencial a todos los que son salvos, que tienen Espíritu Santo. ¿Sí? A los que se salvan se les da el Espíritu para que conozcan las cosas de Dios que Dios les da a nosotros gratuitamente. Ok, no pueden recibir carne, esos cristianos, debido a la carnalidad. En lugar de ignorancia, no es porque no sabes, no es una cuestión de información, es una cuestión sobre moverse sobre lo que ya Dios te ha enseñado. Hoy en la mañana vimos este sermón sobre discernimiento, pero no sirve el discernimiento nada si discerniendo la voluntad de Dios no lo hagas. Dice, no hay clasificaciones divinas entre los no salvos. O sea, todos los no salvos no son salvos, y nada más lo dice así. Dice, hay sin embargo dos clasificaciones de los salvos, el espiritual y el carnal. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Quién que es espiritual? Ahora, el hombre carnal, el segundo grupo, son gente salva. Y aquí dice, yo, hermanos, no podría hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os sustento con leche y no con carne, porque hasta ahora no podáis soportarlo, ni ahora sois capaces. Porque aún sois carnales y andáis como hombres. Porque mientras uno dice, yo soy de Pablo, otro de, yo soy de Apolos, y no sois vosotros carnales. Sí, diferentes ministros predican, van evangelizando y que tienen sus personas, sus amigos, sus conocidos que aceptan Cristo. Pero somos todos en el cuerpo de Cristo. Todos los que son salvos somos todos en un solo carne, es un solo cuerpo. Algunos cristianos, por lo tanto, dicen que son carnales porque solo pueden recibir la leche de la palabra. O sea, cosas profundas no. Ellos están tratando con cosas, pero muy, muy al principiante. En contraste con la comida fuerte, ceden a la envidia, a las luchas y a las divisiones y andan como hombres. Así hace el inconverso. Mientras que el verdadero Hijo de Dios se espera, y aquí de Gálatas 5, 2, 16,
se espera que ande en el Espíritu, que ande en amor, Efesios 5:2, y guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Aunque salvos, estos cristianos carnales andan conforme al corriente de este mundo. Son carnales porque la carne los domina. Y esto es todo el chiste de los diferentes entre lo cristiano carnal y cristiano espiritual. Es que lo deja que la carne determina las acciones de uno. Hablamos en la mañana sobre uno tiene que traer Dios y luego dejar que Dios impone la moralidad y luego también, ¿qué hacemos con ganas? Dice Pablo, pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Dice, Él quiere que nosotros andamos según el Espíritu Santo, no siguiendo lo que es carnal. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, o sea, no es salvo. Nosotros vemos este versículo, entonces, que ya que podemos decir que a la verdad no podamos ser salvo y buscar el Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. No hay ninguna forma en que ya que Dios nos salva. Y vamos a decir, en la imagen que usa Jesús en Juan 3, somos nacidos de nuevo, ¿sí? Nacidos de nuevo, entonces somos salvos, ¿verdad? Nacidos de nuevos, somos salvos. Y si uno es salvo, tiene el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, piensas que eres un cristiano y no tienes el Espíritu Santo, estás mal de doctrina, porque dice aquí muy claramente que ya que lo que no tiene Espíritu Santo no tiene nada de Cristo. ¿Ok? Y esto es una de las cosas que tenemos que poner como fundación para nuestro entendimiento del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu. Él tiene poder y Él tiene para enseñarnos. El hombre carnal, estando tan poco ocupado con la verdadera comida espiritual, cede a la envidia y las contiendas que conducen a divisiones entre los mismos creyentes. Ok. Primero, vamos a salir un poco también, exactamente dónde estás tú en la iglesia. O sea, en todo el Nuevo Testamento tú puedes estudiarlo y si no depositas, presumes que es esencial una iglesia local para cada cristiano, entonces no vas a entender nada del Nuevo Testamento. Nosotros que somos salvos, crecemos y actuamos y desarrollamos nuestra vida espiritual en la presencia de otros cristianos en una cosa que se llama una iglesia. Las personas en esa iglesia, dice, cuando ceden a la envidia y las contiendas que causa divisiones entre nosotros, esto se marca que son carnales o son naturales, son inconversos o son gente bebés en el Señor. Es una referencia a la envidia contienda que estaban trabajando para romper el compañerismo, el amor invaluables de los santos. Hay algo, y hablamos de espiritual con espiritual. Tú creces espiritualmente por tu relación de amor con tus hermanos. Ok. Lo más que eres extremista de amar a los hermanos, lo más espiritual vas a ser. Te preocupas sobre las cosas de los hermanos. Los que no importa, los hermanos en la iglesia,
desprecia a los hermanos por no llegar o llegar enojado o llegar quietos y no quieren hacer interacción con ellos. Son la gente menos espiritual de todos. El pecado aquí se señala, es del creyente que sigue a los líderes humanos, ¿sí? Que estamos poniendo barreras entre uno y el otro, ¿sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Este pecado no sería curado si todas las organizaciones, todos estos grupos y separaciones, si por una forma de un milagro Dios quita esas separaciones y barreras instantáneamente en toda la tierra y fusionamos todos hacia ser uno, porque el espíritu de división se queda. Estos no eran todavía organizaciones rivales, no lo vemos nada actual en el tiempo de 1 Corintios, de Pablitos y Cefacitos y Apolositos, y etcétera. Esto era envidia, contienda. Entonces, empezamos a formar en nuestra mente así el cuadro aquí. Una persona no es salvo o es un bebé si vive para la contención, si está siempre peleando con alguien. Esto es la marca de una persona que es un infante en Cristo o es una persona inconversa. Para un cristiano gloriarse en el sectarismo es, en el mejor de los casos, hablar como un bebé y revela que la falta más grave del verdadero amor de cristiano que debe fluir hacia todos los santos. Entonces, lo que es el pegamento para hacernos un cuerpo es el amor cristiano. El que no tiene ese pegamento es porque trata de pegarse con el cuerpo de Cristo, juntarse, reunirse con ellos, pero a fin de cuentas no tienen el mismo Espíritu Santo y no tienen salvación. Las divisiones se desvanecerán y las ofensas cesarán cuando los creyentes se aman los unos a los otros. ¿Ok? Entonces entendemos algo aquí. De ser envidioso, de siempre andar completos con tus hermanos en Cristo. Tú eres carnal y ya que no dice que no eres salvo. Y dice que andad como hombres en 2 Corintios 10, 2 a 5. Entonces esto es algo que ya que podamos decir que esto es el problema. Ese era el problema con la iglesia de Corintios. Y Pablo trataba con ellos como bebés. No pudo darles realmente mucho, muy complicado. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, ahora ya que lo vemos muy claro, que Pablo dice que uno debe andar promoviendo lo que quiere el Espíritu Santo. Pues, ¿qué es ese que promueve el Espíritu Santo? Pues Gálatas 5, 22, 23, habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, no dejamos que la carne, lo carnal, lo que gente conversa, siempre se va en esos vicios. No dejamos esto de entrar y tomar y dominar a nuestras vidas. Ahora, el tercer grupo, el hombre espiritual. La segunda clasificación de los hombres, o tercer realmente, es el hombre espiritual. Hablamos y que Pablo dice que hay un progreso en ellos. Primero, ahora se da la revelación divina. Se trata de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, pero es revelado por el Espíritu. Hay cosas, conclusiones, pareceres, motivos del corazón de uno. Y esas cosas Dios te enseña. Son pegados con versículos en la Biblia, pero
sí podamos anclarnos nuestra fe en estos preceptos. Y solamente cuando el Espíritu Santo te lo revela. Cuando ya que realmente no son una cosa memorizada o cosa en tu mente, pero es una cosa en tu vida. Si aprendes por hacer. Hace años ya que me dio cuenta, digo, en ser un mecánico, se mandan a una escuela, dice cómo un coche funciona y no es mecánico. ¿Y sabe lo que hacen? Desde las prepas, ya hasta las prepas, ya que lo sigue esta regla. Entonces, deja a ese joven enseñar así los principios y luego que lo pone en la mano, echa mano a un coche descompuesto y lo arregla. Y por actualmente haciendo esto de arreglar así un coche, aprende de ser mecánico. Lo mismo es en las cosas de Dios. Tú quieres ser un cristiano. Bueno, vamos a decirte lo del libro. Jesucristo murió en la cruz por ti y que ya que en sustitución de tus pecados, entonces tú crees en él, entonces serás salvo y vas al cielo. Pero espérame, hay algo aquí que tú tienes que poner en práctica lo que dice Dios. No es por obras que somos salvos, pero el salvo sí va a hacerlo. Y esto es el asunto aquí, que es una relación, una dinámica espiritual divino con humano. Si tú vas obedeciendo a Dios, te va a abrir Espíritu Santo más y más cosas de las cosas profundas de Dios. Tu crecimiento como cristiano depende de tu obediencia. Segundo lugar, las revelaciones de las cosas profundas de Dios. Ningún hombre puede conocer sino el Espíritu los conoce. Tenemos una ayuda, un maestro que es el Espíritu Santo. Y él usa la conciencia. Entonces, para las cosas que no son blanco y negro en la Biblia, no debes robar, no debes matar, no debes adulterar. Pero hay muchas cosas en la vida que no hay ningún versículo tan directo. Pero el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios y tu conciencia. Tercero, los creyentes han recibido Espíritu que sabe para que también ellos pueden conocer las cosas profundas de Dios. Nosotros podamos manejar cosas muy profundas de Dios cuando nosotros tenemos Espíritu Santo. Por eso era necesario de dar Espíritu Santo a nosotros desde el principio. La sabiduría divina está escondida en las mismas palabras de la Biblia, pero el contenido espiritual de esas palabras se comprende solo en la medida en que uno es capaz de comparar las cosas espirituales con los espirituales. O sea, actualmente usando principios aquí que apoya principios acá y da luz. Por entender una cosa, entiendes otro. Entonces, pues no entiendo nada. Yo soy bebé. Entonces, esto quiere decir que tienes que echarte ganas para hacer todo lo que puedes. Y con tiempo Dios va haciendo más y más claro las cosas más profundas que son difíciles de entender. Quinto, el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y ni puede entenderlas porque solo se discierne por el Espíritu. O sea, si no tuvieras el Espíritu Santo, no vas a saber nada de lo profundo de Dios. Y de ahí, pues ya ni entras en ser salvo. No ha recibido Espíritu que es de Dios. El hombre en converso no tiene Espíritu Santo. No puede entender nada. Sexto, un cristiano carnal nace de nuevo y posee el Espíritu que mora en él, pero su carnalidad impide el pleno ministerio del Espíritu Santo. Próxima semana vamos a ver este ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Séptimo, el que es espiritual discierne todas las cosas, no hay limitación sobre él en el ámbito de las cosas de Dios.
puede recibir liberalmente la revelación divina y se gloria en ello. Él también puede entrar, como cualquier otro hombre, en los temas que son comunes y al conocimiento humano. Él discierne todas las cosas, sin embargo, no es discernido ni entendido por nadie. ¿Cómo podrá ser de otra manera si tiene la mente de Cristo? Hay dos grandes cambios espirituales que son posibles en la experiencia humana. Primero es cuando el hombre natural, que ya que es salvo, de inconverso, es salvo. El segundo es cuando se cambia de carnal, un carnal cristiano, a lo espiritual. Lo primero se cumple divinamente cuando hay una fe real en Cristo. Y este último se realiza cuando hay una verdadera adaptación al Espíritu. Tú haces lugar en tu vida para el Espíritu Santo. No tienes más el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo tiene más control sobre las decisiones en tu vida, cómo vives tu vida. Experimentalmente, quien se salva por la fe en Cristo puede al mismo tiempo entregarse totalmente a Dios y entregarse de inmediato en una vida de verdadera entrega. Sin duda, está a menudo ese caso. Pablo en Hechos 9, 4 a 6, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No hay evidencia de que alguna vez se haya apartado de esa actitud de sumisión de Cristo. Sin embargo, debe recordarse que muchos cristianos son carnales. A estos la palabra de Dios les da instrucciones claras en cuanto a los pasos que deben dar para que lleguen a ser espirituales. Hay entonces un posible cambio del estado carnal al espiritual. Ese es todo. En aconsejar gente, tengo personas que han venido a mí y que dice, bueno, voy a hacer una grande cosa ahorita, pastor. Voy a casarme con alguien. Entonces, casándome con alguien, a la verdad, tengo miedo que voy a hacer una equivocación. Es un grande paso de casarse con alguien. Y entonces quiero hacerlo bien. ¿Esta persona es la voluntad de Dios para mí o no? Y le digo, no puedo decirte. Ese es un asunto entre tú y Dios. Pero te lo voy a decir una cosa. Mira la historia tuya. Si tú vives día por día buscando la voluntad de Dios, Dios te va a revelar. Si tú haces burla de Dios y vives tu vida como le da la gana y no traes Dios en tus decisiones, Dios no te va a perder palabras así para decirte en ese caso tampoco. Porque Él sabe tu historia recientemente en tu vida cristiana es que siempre desobedece a Dios. Entonces, ¿para qué ya que te voy a mostrar? Entonces, el secreto es de obedecer a Dios para que tú sabes lo que es la voluntad de Dios. Aunque vamos a ver unas preguntas para resaltar así lo que hemos aprendido. Según el entendimiento de Pablo en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Dios dio el Espíritu Santo para que tú aprecies tu salvación. ¿Quiénes han recibido el Espíritu Santo? Esto, pues obviamente, todos los salvos. Según lo que Pablo nos presenta, ¿quiénes son excluidos de tener el Espíritu Santo? Los no salvos. ¿Cuáles son las tres clases de hombres que vimos? Pues primero el natural, que es un converso. Luego, el hombre carnal, que es un salvo, pero es un bebé en Cristo y que no puede comer cosas pesadas, o sea, carne. Y esa persona es inmaduro y que tienen que tratar los demás a esas personas como bebés. Y el tercero es el hombre espiritual, la mujer espiritual. De los tres, ¿cuáles van al cielo? Pues el primero va al infierno porque es inconverso. El hombre carnal, pues, fin de cuentas, va al cielo porque es salvo y el espiritual. Pero sus premios en el cielo son diferentes.
¿Puede una persona inconversa entender las cosas de Dios sin la ayuda de Dios? La respuesta es no, porque solamente Dios abre el entendimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios en enviarnos al Espíritu Santo para morar dentro de nosotros para siempre? Pues hay otros, pero aquí en esa clase estamos viendo para enseñarnos las cosas profundas de Dios. Entonces, en relación de las cosas de Dios, para que entendamos nuestra vida espiritual, nuestra vida de salvación y de andar por Cristo. En relación con nuestro estado espiritual, que somos salvos y aunque somos carnales y no seguimos así, no recibimos bendiciones y premios en el cielo para lo que hacemos aquí, pero sí podamos movernos de carnal a espiritual. En relación con la palabra de Dios, todo el entendimiento en la palabra de Dios se gira sobre si una persona es salva. Se gira sobre esta persona si obedece este maestro, si obedece él las cosas de Dios. Entonces, si tú vas a sentarte bajo un pastor o un maestro de la Biblia y esta persona no tiene una vida ejemplar, lo que vas a aprender es la hipocresía que él está viviendo, nada más. ¿Cómo ve el hombre natural las cosas de Dios? Son locura. ¿Quiénes han recibido el Espíritu Santo? Pues todos los salvos. Schaeffer dice, lo que leímos, algunos cristianos, por lo tanto, se dicen que son carnales porque solo pueden recibir la leche de la palabra. En contraste con la comida fuerte, ceden a la envidia, a las luchas y a las divisiones y andan como hombres. Mientras que del verdadero Hijo de Dios se espera que ande en espíritu y que ande en amor y que guarde la unidad del espíritu. Aunque salvos, los cristianos carnales andan conforme a la corriente de este mundo. Son carnales porque la carne los domina. Una descripción diferente se encuentra en Romanos 8, 5, 7. Ahí al que se refiere está en la carne y por tanto no es salvo, mientras que un cristiano carnal no está en la carne. O sea, quien es dueño de su vida es sus deseos carnales, sino el Espíritu Santo, Dios, sino que la carne en él. Pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es él de él. Ok, eso debe aclarar muy bien que nunca podamos recibir más el Espíritu Santo. El momento de ser salvo, tú tienes el Espíritu Santo por toda la eternidad. Pero tu relación con Dios depende que tú seas santo. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Piensa muy largamente si eres natural, inconverso, eres carnal, salvo pero no espiritual, o eres espiritual. Defiende tu respuesta en tu propia mente. ¿Puede un hombre, un cristiano espiritual, marcarse con envidia, luchas y divisiones y enemistades entre el cuerpo de Cristo? ¿No es esto las marcas de un cristiano bebé, carnal o no, y no espiritual? Antagonismo hacia ti de otros no es una excusa sea una excusa para ser carnal, pero no lo es, ¿verdad? Si contestas que sí, ¿por qué Pablo no lo trajo esto así en esa discusión? Regresando al libro, dicen Schaeffer en 2 Corintios 10:2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, o sea, de ser bravo, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, le acusaron de andar de la carne. Esos son los falsos profetas y los inconversos, los bebés en Cristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos o no usamos armas en la milicia espiritual según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas.
derivando argumentos y toda altivez. Y otra vez, regresamos a lo que dije anteriormente. El inconverso y la persona carnal son muy jactanciosos. La persona espiritual tiene humildad y mansedumbre de Cristo. Dice en ese pasaje, que dice que este pasaje afirma que estas armas son la mansedumbre y así la humildad de Cristo. Dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De tener envidia en contra de otra persona, de atacar a su persona, a su carácter, o de odiarle. Estas son armas de la carne o del Espíritu Santo. Pues claro, es de la carne. ¿Cuál será el arma del Espíritu Santo para usar en lugar de cuando tienes un problema con otra persona? Pues esto pues es el amor, ¿no? Vamos a leer estos versículos aquí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el malo el bien. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. O sea, por el amor debe ser así nuestra arma espiritual. Olvidamos ofensas, cubrimos para que no se hace más grande las cosas de ofensa entre personas. 1 Corintios 2, 9, 10. Antes bien está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene no nada más de irse al cielo, pero muchos regalos que son cosas profundas que nosotros no podamos entender porque no dejamos que está reinando Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, nosotros no hemos recibido. Dice, ¿es posible que entendamos algo de la profunda de Dios sin Espíritu Santo? No. 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido Espíritu de ese mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo el asunto es que Dios nos da el Espíritu Santo para educarnos de nuestra salvación. O sea, ¿y cuándo va a hacerlo? O sea, una persona tiene que ser salvo así 3, 4 años y luego tener una experiencia que el Espíritu Santo viene sobre él y luego ya puede entender lo que Dios le ha dado en la salvación. Claro que no. Al momento de ser salvo, el Espíritu Santo viene enseñándonos. Es nuestro maestro. ¿Por qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para educarnos. Dios nos ha salvado del peligro y castigo de nuestros pecados personales en contra de nuestro Creador. Pero el perdón actual de esos pecados está altamente ligado con el entendimiento de estas cosas en nosotros. ¿Sí? Son regalos, pero son regalos espirituales. Y estos regalos espirituales, tú no te vas a dar cuenta de ellos porque el Espíritu Santo no te ha enseñado porque eres carnal. Te detiene el progreso de tu vida cristiana. El centro de todo es Jesús, siendo, vamos a decir, atacado e insultado por nuestros pecados. Él amó a nosotros y murió por nosotros, aunque somos pecadores. Él y su obra de amor en morir en la cruz están en el centro de ese perdón que buscamos de Dios. Pero Dios no se paró ahí. Dios sigue con su buena obra en nosotros, con concedernos buenos regalos o gracia. La palabra correcta teológicamente es gracia. No merecemos esta gracia, pero Dios nos lo ha dado. Muchas de esas buenas cosas van a venir en la eternidad futura. Son premios. Después que dejamos este mundo. Pero hay gracia aquí aún en nuestras vidas.
Para gozar de esa gracia, uno tiene que primero entenderla por medio del Espíritu Santo y luego encajarse con esos principios espirituales para entrar en el bien. Ok, Schaeffer hizo así para nosotros, desplegó así un progreso en todo eso de ser más espiritual, de llegar a la espiritualidad. Número uno, Dios nos ha revelado cosas espirituales de Dios y nuestra salvación. 1 Corintios 2, 9 y 10. Las cosas que son, usado la frase, las cosas profundas de Dios, nadie puede entender sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente puede enseñarnos eso. Número dos, ¿es posible que el hombre conozca lo profundo de Dios? No, es imposible. El Espíritu conoce, entiende y puede hacernos claras esas cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2, 10. 3. Los salvos han recibido al Espíritu Santo en el momento de su salvación para que el Espíritu Santo nos revele lo profundo de Dios. ¿Cuántos cristianos han recibido el Espíritu Santo? Entonces, todos. ¿Cuántos de los cristianos necesitan tener el Espíritu Santo para entender la salvación? Todos. Tú no sabes lo que tienes hasta que Dios te enseña por el gran maestro del Espíritu. Las Escrituras tienen lo profundo de Dios exactamente en sus palabras. No es este punto de este libro, esta lección, de defender eso, pero la autoridad de la palabra de Dios es muy seria, es un tema muy serio. Nosotros tenemos forzosamente de honrar la Biblia, porque ahí tiene las meras palabras de Dios. Esas palabras contienen lo que Dios, el Espíritu Santo, usa para hacernos entender lo profundo de Dios. El hombre natural, inconversos, no pueden recibir las cosas de Dios, son locura para ellos. Entonces, todo lo que gente inconversa no lo van a llegar a la profundidad de las cosas de Dios. Igualmente, las personas que no siguen en sus propias vidas obedeciendo esos principios, no te va a enseñar, no te va a hacer bien. Cuando un inconverso nace de nuevo por fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar para siempre en esa persona. Pero como recién nacido espiritualmente, su carnalidad le impide entender las cosas de Dios, que el Espíritu Santo haga su ministerio en esta persona. Lo más que entiende, lo más que obedece, lo más que Dios hace en tu vida. Y esas cosas están ahí esperándote, porque ya que Dios te lo ha dado, pero a fin de cuentas, tú eres el problema, que no te rindes a Dios. El que es espiritual, 7, el que es espiritual puede entender las cosas profundas de Dios. Sí, porque el Espíritu Santo lo revela. Otra vez del estudio del libro. Hay dos grandes cambios espirituales que son posibles en la experiencia humana. Cambio de natural al hombre salvo y de hombre carnal al espiritual. Aquí necesito hablar un poco. La Iglesia Católica no tiene la salvación. No enseñan, según lo que ellos dicen, proclaman, es que son salvos por ser parte de la Iglesia, por todas las buenas obras. No es salvación según la Biblia. Ellos tuvieron una fracción que se rompió de ellos que se llama anglicanos. Y ellos hicieron básicamente lo mismo, pero ahí en Inglaterra se notaron, y en la Iglesia Católica se notaron que mucha de su gente no era nada espiritual, o sea, tampoco carnal, fueron puro 100% inconversos. Entonces la Iglesia Católica dice, bueno, vamos a hacer un punto donde tú tomas primer comunión. Y la primera vez que un sacerdote te sirve comunión, entonces la primera vez tú tienes que tomar unas clases para aprender cómo portarte. Pero primero, muchos no hacen comunión. Son católicos, pero nunca van a la iglesia. Y luego los que sí van a la iglesia, no son espirituales nada. Entonces,
Esto lo vio la Iglesia Católica y hasta la fecha están tratando con eso, tratando de que no se dar vergüenza a la Iglesia por todo lo que hace. Tú vas ahí a este carnaval que están teniendo los domingos en ese área donde vivimos y vas a ver, todos tienen cerveza en su mano, todos son católicos, los que están celebrando. Entonces, ¿qué? Ese no es nada de forma de que un cristiano debe portarse. O sea, ¿cómo lo crees? Y entonces, adentro de la iglesia anglicana, John Wesley, que es el fundador de los metodistas, dice, no vamos a decir nada más que toma catequismo antes de primer comunión. Vamos a decir que ya que este punto de ser espiritual es un punto segunda gracia. O sea, una gracia, primera gracia será para ser salvo, segunda será cuando tú llegas a la perfección y eres espiritual. La Biblia no habla de eso. La Biblia no enseña una segunda obra de gracia, eso es lo que dice Wesley. La primera obra de gracia será el momento de salvación y hay grupos que piensan que la segunda obra de gracia es cuando eres hecho santo, cuando empiezas a ser santo por el Espíritu Santo. Pues la Biblia llama a la gente santos cuando son recién convertidos. Entonces eso no checa. Pero aún ellos reconocen que esto es un proceso. Los metodistas enseñan ese momento de perfección cuando recibes el Espíritu Santo. No pecas después de esto. En 1 de Juan 1, 9 a 10, fue escrito a todos. Juan dirigió esa epístola, primera epístola de Juan a cristianos. Y que dice esto, para los que no son familiar, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay punto, este lado de la eternidad, en que tú no vas a tener pecado. Cuando llegamos al cielo, Dios te va a encargarse de esto, pero aquí no. Los pentecostales lo llevan un paso más, declaran que hay señales externas que pueden ser confiables de indicar que uno tiene Espíritu Santo. Se pierde control de sí mismo, cayendo en el piso, hablando en lenguas. Esto siempre regresa a las religiones de misterios. Ahí en la Biblia no habla de perderse control. En Gálatas 5, 23 dice, mansedumbre, el fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza es control de sí mismo. Podemos decir que cuando una persona peca es por una pérdida de control. Cuando hay control, no peca. Entonces, el Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo, la marca de una persona espiritual, es que se controla su vida en respecto ahí de pecado. El sentido de esa palabra es el opuesto de perder el control de uno. Donde algo es de Dios, la persona siempre se controla a sí misma. Todos los pecados en la Biblia son muestras de qué pasa cuando una persona pierde control y se entrega a sus deseos carnales. Ese no es de Dios, es del diablo. Nosotros vemos claramente que hay tres estados de hombres, inconversos, salvos, pero carnales y salvos y son espirituales. Jesús causa un inconverso a ser salvo cuando una persona tiene fe en la obra de Jesucristo y recibe a Jesús. Pero la Biblia no marca el paso de carnal a espiritual tan distintamente como de inconverso a salvo. Pero ese paso es igual por nuestra fe en Jesucristo. Pero es lento sobre tiempo, mientras que crecemos en esta fe en la tierra. La fe es esperanza en las promesas de Dios. Al llegar al cielo, la esperanza va a desaparecer totalmente y nuestras esperanzas van a ser realizadas como cumplidas. Toda esa discusión nos hace pensar en un solo pensamiento. ¿Qué pasa cuando la gente dice que son buenos y cristianos y no se portan así? ¿Jesús es su Salvador o no? ¿Dónde estoy yo en esto? Bueno, ahí ya que vamos a terminar y lo guardo lo demás para la próxima semana. Si hay preguntas,
pues entonces voy a contestar estas preguntas.